Los audios son grabaciones simuladas de mi voz. Al mismo estilo de Juan José Santibáñez. Que las negamos enfáticamente. Porque él es un brazo, es un músculo, que lo que busca es precisamente entrometerse dentro de la autonomía de los fiscales, porque tiene una clara vinculación con la política. Probablemente debe ser de inteligencia artificial. Los medios tecnológicos con los que cuenta la Fiscalía perfectamente pueden descartar estas hipótesis y estas argumentaciones de defensa. Ninguna persona que está sometida a este tipo de imputaciones suele admitir que es su voz. Los fiscales que hemos sido afectados por el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Fernández Gerí, le demandamos a la Fiscalía de la Nación que tome las medidas necesarias para apartarlo del cargo, suspenderlo del cargo o que tome cualquier medida cautelar que nos permita desarrollar nuestra labor de manera independiente. Lo que se demanda es que el señor Fernández Gerí no continúe en ese espacio, porque finalmente sigue haciendo daño. ¿Usted está dispuesto a dejar el cargo si es que esta situación continúa de amenazas? ¿Va a renunciar usted o no? No, de ninguna manera. Yo no voy a renunciar. Yo voy a resistir hasta el último día del mandato. Que para nosotros, los afectados, es absolutamente urgente y perentorio que se tenga que tomar alguna medida con el señor Fernández Gerí. El señor Fernández Gerí sigue teniendo la capacidad de poder instrumentalizar la función que pudiera ser una función que debería cumplir con los roles contralores debidos. Yo no tengo motivo alguno, tengo la conciencia absolutamente limpia, mi práctica profesional en más de 35 años es transparente, seguiré trabajando hasta el último día que el mandato me ha dado la nación. Se sabe de que hay gente pues que quiere cubrir a Domingo Pérez y a quienes están realizando estas investigaciones. Creo que hay que tomar las cosas con pinza para no apresurarnos a tomar o a adoptar conclusiones tempranas, ¿no? Mientras no se investigue, no se corrobore la autenticidad de los audios y las personas que ya han participado de esa conversación, todavía no podríamos lanzar ningún tipo de conclusión. La crítica a esos fiscales prevaricadores y politizados se ha hecho desde hace 4 o 5 años por su precisamente politización, por asumir una serie de presuntas evidencias que no eran tales y para perseguir a los adversarios políticos de la mafia caviar, que es la que controla el sistema judicial. En innumerables ocasiones se le ha rechazado a ese individuo Pérez las acusaciones que ha hecho, 19 veces, y sin embargo ese sujeto sigue ahí, porque el sistema judicial lo protege. Entonces yo creo que ese individuo debería ser expulsado de una vez del sistema judicial. Por otro lado, no hay que olvidar que el señor Fernández Gerí tiene una investigación penal abierta en la Fiscalía de la Nación justamente por mi suspensión. Es decir, por parte de una conspiración criminal que él tuvo con la señora Patricia Benavides, con Hernán Garrido Leca, que tú entrevistaste en su momento, y todo esto como parte de afectación de la autonomía de los fiscales. Porque él es un brazo, es un músculo, que lo que busca es precisamente entrometerse dentro de la autonomía de los fiscales, porque tiene una clara vinculación con la política, porque tiene un claro compromiso o intención de afectar casos que tienen una notoriedad predeterminada. Y ahí vemos inclusive hasta quién es su abogado, ¿no? Es la señora Catherine Ampuero, el abogado de Fernández Gerí. Y vemos sus vínculos, ¿no? Con, en este caso, Fuerza Popular, los vínculos que tuvo con el señor Garrido Leca. Es decir, él pretende mantenerse a través de esas vinculaciones, buscando ser un músculo que asfixia, un músculo que no te destituye, sino que establece marcos de suspensión por espacios de tiempo que te obligan a renunciar, porque te suspende por 8 meses, por 10 meses, o te suspende cautelarmente y luego te amplía las suspensiones, como pasó en el caso de la doctora Barreto, y tiene sectores que justamente pretenden sostenerlo porque es un instrumento finalmente para ello. Y por supuesto pretende intrometerse en los casos. Esa es la finalidad. Gracias a estos audios se tiene conocimiento desde diciembre del año pasado. Los fiscales que hemos sido afectados por el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Fernández Gerí, le demandamos a la Fiscalía de la Nación que tome las medidas necesarias para apartarlo del cargo, suspenderlo del cargo o que tome cualquier medida cautelar que nos permita desarrollar nuestra labor de manera independiente, autónoma. Entonces,
como cualquier ciudadano, cualquier fiscal que está afectado por el abuso de Fernández Gerí tiene el derecho de reclamarle a la Fiscalía de la Nación que haga algo. No hizo. Lo sacó. Pérez lo sacó, estuvo fuera, claro. exactamente. Estuvo fuera prácticamente 30 días aproximadamente. Y por supuesto que eso afectó también el desarrollo de una serie de decisiones que se venían tomando. De hecho, el fiscal José Domingo Pérez tenía que participar en el caso del Metro de Lima, tenía que cumplir con reformular las pretensiones posiblemente acusatorias en el caso Cócteles, en fin, había múltiples decisiones, su participación en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, de lo que estamos hablando es de intromisión dentro de la autonomía fiscal, y eso es inaceptable. Eso es algo que no podemos permitir desde la institución. Así como la institución no puede ser instrumentalizada tampoco por sectores que actúan bajo la difamación y que esa difamación finalmente se trasunte en investigaciones o en casos como lo que hace Fernández Gerí. Porque hay que establecer cuál es la modalidad en la que opera Fernández Gerí. Un reportaje de Willax, de Expreso, de La Razón, inmediatamente determina la apertura de una investigación. Así sea difamatoria. Pero esa es la forma en la que finalmente están operando. Entonces, la institución finalmente no puede ser permeable a eso. Porque no podemos estar sujetos los fiscales que hacemos investigaciones de muy alto perfil a los abogados, a las estaciones de televisión que tienen un claro compromiso difamatorio. Entonces, al final, claro está, nosotros deberíamos estar más bien resguardados en ese aspecto. Y el manejo de las investigaciones administrativas debería ser absolutamente prolijo y no una respuesta a sectores interesados como Willax o Expreso o La Razón. Sostiene además esa modalidad que emplean de terror, esa modalidad de miedo, que es finalmente emitir reportajes difamatorios que luego justifican finalmente investigaciones y luego suspensiones. Es una modalidad. Bueno, yo lamento que un fiscal que se presta de un conocimiento académico y profesional reconocido como el que usted alude, tenga ese tipo de expresiones porque no ha leído en su integridad el marco normativo de la Autoridad Nacional de Control. No tengo yo injerencia en ninguna investigación. Yo no intervengo, hay poderes fácticos en el país, nosotros no nos mediatizamos por ningún poder político externo o de terceros. Nuestra actividad es totalmente independiente. Lo que ocurre, y usted me está preguntando antes, ocurre de que en 30 meses hay más de 5.000 sanciones en el Ministerio Público. Son 8.664 fiscales y hay más de 5.000 sanciones. Eso hay un sector interno del ministerio que no lo ve bien y hay un sector externo que tampoco, que eran amigos de los internos, que no lo ve bien. ¿Quién hace todo este tipo de maniobras tratando de desprestigiar la labor de la Autoridad Nacional de Control? Tienen que ser factores, poderes fácticos. Lo que se demanda es que el señor Fernández Gerí no continúe en ese espacio, porque finalmente sigue haciendo daño. Porque, ojo, nosotros podemos identificar el caso del fiscal Pérez, mi caso pero anterior a esto. Le faltan 2 años y él ha dicho que va a resistir en su mandato. El caso de la fiscal Barreto también. Pero hay muchos casos, Nicolás, a nivel nacional que son invisibles y que finalmente también deben, en su momento, ser parte de un movimiento institucional que no permita que el señor Fernández Gerí continúe en esa posición. La Junta Nacional de Justicia, la propia Fiscalía de la Nación pueden implementar una serie de medidas urgentes para que esto no siga sucediendo, porque, nuevamente, le reitero, señor Lucar, esta no es una cosa aislada. Ya, pero nosotros no complotamos con ningún fiscal que estuviera incurso en alguna investigación administrativa disciplinaria. Es más, la Jefatura Nacional de mi cargo no tiene a cargo ninguna investigación. Nosotros tenemos, por respeto a la ley de creación de la Autoridad Nacional de Control y por la implementación de la misma, tenemos órganos de primera y de segunda instancia. La Jefatura Nacional lo único que ve es las propuestas de institución en el aspecto formal. Los audios son grabaciones simuladas de mi voz, que las negamos enfáticamente, son materia de una investigación porque los mismos audios que se han reproducido en un programa televisivo de Frecuencia Latina o Latina Televisión ahora, están en investigación en la primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima Centro desde el día 17 de marzo. Bueno, es una situación que preocupa. No solamente me preocupa a mí, preocupa a fiscales que están siendo en este momento investigados disciplinariamente por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público a nivel nacional. También preocupa que la Fiscalía de la Nación hasta este momento no haya hecho nada. Es decir,
si los audios han salido el día de ayer en horas de la noche, lo que se estaba esperando es que el día de hoy a primera hora se esté allanando las oficinas de la Autoridad de Control del Ministerio Público, cautelando la documentación, los equipos celulares y toda información que pueda ser de interés criminalístico. Hay que tener en cuenta de que estas comunicaciones que se han registrado demuestra de que la institución de la Autoridad de Control del Ministerio Público ha sido instrumentalizada para intereses políticos y afectar las investigaciones. Que para nosotros, los afectados, es absolutamente urgente y perentorio que se tenga que tomar alguna medida con el señor Fernández Gerí. El señor Fernández Gerí sigue teniendo la capacidad de poder instrumentalizar la función que pudiera ser una función que debería cumplir con los roles contralores debidos. Que cada vez que Willax, Expreso, La Razón saca un titular, inmediatamente nos abren una investigación. José Domingo Pérez debe tener por lo menos unas 10 investigaciones y yo debo tener por lo menos unas 5 administrativas, todas sobre la base de falsedades, de que combatir al poder es también enfrentarse a los mejores abogados que el dinero puede pagar. Y esto es una cuestión que es una realidad, ¿no? Y a partir de ello también de lo que las instituciones tienen una respuesta cuando finalmente estamos dentro de la posibilidad siempre de colisionar con la política, porque nosotros hemos investigado a políticos que han infringido la ley, pero los hemos tratado por igual. Uno de los principales valores, señor Lucar, que es incluso muy apreciado desde el extranjero, es que hayamos sido capaces de poder enfrentar a lo que la política finalmente tiene como respuesta de impunidad normalmente y tratarlos por igual en ese sentido, independientemente de sus tendencias políticas. Y que eso sea capaz de haber sido hecho es siempre un mérito. Pero desde luego que internamente somos combatidos por esa misma razón, porque hay muchos intereses de por medio, más aún en esta fase estelar que es la de los juzgamientos. Ahora, ¿y qué va a pasar con otro caso emblemático que es el de Martín Vizcarra, que es el más simple, ¿no es cierto? Por la cantidad de testigos y por... Eso se va a resolver relativamente pronto. Mire, ¿no? El caso del señor Vizcarra ya está en la lectura final de piezas documentales. Luego de eso hay solamente los alegatos de clausura y nosotros estimamos de que el caso del señor Vizcarra debería estar concluyendo hacia la primera o segunda semana de junio. Es decir, en este momento, señor Lucar. O sea, en un mes. Sí, menos de un mes probablemente. Ya de la misma manera, sentenciado. de la misma manera que sucede en el caso del Metro de Lima, de la misma manera que sucede en el caso de Coteva. Es decir, los casos van culminando. Ahora. Y no hemos perdido ninguno, fíjese. Entonces, bueno, en el caso Cócteles la tienen complicada. Yo no me quiero meter mucho por si acaso en el caso Cócteles, porque José Domingo Pérez ha hecho una... Probablemente debe ser de inteligencia artificial porque el mismo discurso de lo que se ha escuchado en estas grabaciones no es parte de mi comunicación coloquial, habitual. Ha sido visto analizado, digamos, por algunos especialistas en este tipo de herramientas tecnológicas y todos determinan de que es una cadencia diferente. ¿Qué especialistas? Yo no tengo ninguna comunicación por ningún medio digital con el abogado Cristian Salas Beteta. ¿No lo conoce personalmente? Nunca le he visto. ¿Nunca lo ha tratado? Nunca le he tratado, no tengo su teléfono. ¿Nunca lo ha recibido en su despacho? Ni siquiera me ha pedido, porque si alguien me lo pide, si es que es algo que pueda yo atenderlo, lo atiendo, pero si no, lo derivo a la Dirección General o a la Autoridad Nacional de Desconcentradas que corresponde. Eso es lo que habitualmente se hace. No lo conozco al señor. El señor solamente suscribió una denuncia, en mi caso el año 2012, 2013, y recordábamos después, a partir de estos hechos, su nombre, pero nunca lo he tratado. Eso es que nosotros cuando hemos recibido los mismos audios con un correo electrónico amenazante, que nos amenazaba, nos extorsionaba, nos decía que renunciemos al cargo y que no continuamos investigando, el 17 de marzo en la mañana, inmediatamente nosotros trasladamos a la Fiscalía de Ciberdelincuencia, porque en el correo que viene, además demuestran que han estado haciendo un reglaje a mi domicilio, a mi familia y a mi persona. ¿Pero se ha hecho ya una pericia de estos audios de manera oficial? Es materia de investigación en la Fiscalía. Están trabajando en ello. En la Fiscalía, en la primera Fiscalía Provincial Corporativa de Lima Centro. Esperemos que pueda actuar, porque si no va a haber un encubrimiento a la actuación que tiene o que viene realizando Juan Fernández Gerí, o una omisión o rehusamiento de funciones, y que probablemente Juan Fernández Gerí haga el trabajo sucio que no quieren hacer otras instancias en el Ministerio Público, sacando del cargo a fiscales que son incómodos
al poder, fiscales que han demostrado en las investigaciones y en los casos que mantienen y sostienen su independencia y autonomía frente a cualquier poder. La corrupción la tenemos más de 50 años, en los 30 años más grave. El Perú ha perdido, según el informe de la Contraloría el año pasado, más de 20.000 millones de soles hechos de la corrupción, y lo que nosotros perseguimos es la inconducta funcional asociada a la corrupción. Realmente, no lo sé, no creería que personas tan profesionales se presten a un juego así, de esa naturaleza. No pensaría, no debería pensarlo. Tengo que, pues, de beneficio de buena fe, tienen investigaciones importantes que han venido realizando. ¿Usted está dispuesto a dejar el cargo si es que esta situación continúa de amenazas? ¿Va a renunciar usted o no? No, de ninguna manera. Yo no voy a renunciar. Yo voy a resistir hasta el último día del mandato que me ha confiado la Nación a través de la Junta Nacional de Justicia, a donde yo he accedido con un concurso público de méritos, que ha sido difícil porque obviamente yo no he sido, como lo dije a usted en una primera oportunidad, me encontraba en el limbo. Yo acá lo dije hace algunos 2 años, 3 años atrás. No soy el candidato elegido para un sector de, pues, no sé, del mundo académico, del mundo de la magistratura, pero vamos a continuar. Nosotros vamos a resistir a cualquier embate que ocurra a nuestra función. Vamos a continuar trabajando de manera independiente en los 34 distritos fiscales. ¿Y cuántas amenazas o tipos de amenazas ha tenido hasta ahora? Por correo electrónico, por llamadas. Por eso es que le decía antes de ingresar a cada señal abierta, que no contesto el teléfono personal. Si es que mi teléfono no está registrado en el directorio, ya lo acabo de registrar el suyo y le mandaré un mensaje, pero no contesto las llamadas. Pues estamos frente a un esfuerzo de inteligencia artificial carente de inteligencia natural, porque el Parlamento es de Chespirito, ¿no? No quiere tomar una tacita de café, pase usted, después de usted. O sea, ¿quién le dice a una persona que supuestamente está con la que está conspirando? Dile a la persona que se comunique porque voy a perjudicar a fulano de tal. Además con 2 nombres y un apellido. Y manda un WhatsApp. Y manda un WhatsApp para que quede para la historia. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene Pegasus en el Perú? O sea, o esto es una fabricación, o alguien tiene Pegasus en el Perú, el famoso programa este que intercepta WhatsApp. Y que permite acceder a las conversaciones de WhatsApp. Claro. Porque hay algo que se esconde, Augusto, y que yo sí quiero ponerlo a la vista. A mí casi nadie me llama por el teléfono celular. Todos llaman por WhatsApp. Todo el mundo llama por apps. Sí. ¿Por qué la gente llama por apps? Para que no te chuponen. Porque la gente está convencida de que son escuchados ilegalmente. Si llegamos a este punto, entonces hay que averiguar quién nos está vigilando. Es esto, una pesadilla orwelliana, donde las personas son escuchadas por una gavilla de ampones que están decididos a destruir la privacidad de las personas. Bueno, parece ser el caso, ¿no? Parece ser el caso. ¿Por qué? Porque los policías de DIVIAC siguen operando y Marita Barreto también. O sea, ellos están tratando de salvar desesperadamente las sanciones por hechos que ellos solos han cometido, por sospechas que se despiertan de desbalances patrimoniales tan grandes como una mansión en La Molina o en Asia. Y también el fiscal José Domingo Pérez está siendo investigado por eso. Pero explíquenos, doctor, cómo son esas investigaciones. ¿El señor Fernández Gerí va y los investiga él mismo y los sanciona? No. Hay todo un procedimiento, pero además la investigación por enriquecimiento ilícito pertenece a la Fiscalía de la Nación. Yo no tengo ninguna expectativa de resultados favorables en estas investigaciones con una Fiscalía de la Nación como la que hay hoy día. Es verdad. Absolutamente. El enriquecimiento ilícito. Lo que sí es coadyuvamos a su labor dentro de lo que ella misma ha convocado, a la unidad de la institución, a la institucionalidad del Ministerio Público que nosotros estamos abocados. Señor Daniel Salaverry, no lo conozco, nunca lo he visto, no he recurrido nunca a ningún sector político para mi postulación ante la Junta Nacional de Justicia. Lo que ha dicho Jaime Villanueva. Lo que ha dicho Jaime Villanueva, de la misma manera nosotros sí hemos respondido porque hay una investigación abierta desde diciembre del año 2023, es la carpeta 1228 del 2023, y en esa misma carpeta el señor Villanueva, ex asesor de la ex fiscal de la Nación, tiene como 7 versiones diferentes de oídas, dice que escuchó, que dijeron y que dicen, pero nunca han demostrado. Yo no me he reunido con nadie para ninguna investigación, reitero. Nosotros garantizamos el debido proceso, garantizamos los principios constitucionales que se desarrollen en instancia administrativa disciplinaria para todos los fiscales. Yo no tengo motivo alguno
tengo la conciencia absolutamente limpia, mi práctica profesional en más de 35 años es transparente, seguiré trabajando hasta el último día que el mandato me ha dado la nación. La crítica a esos fiscales prevaricadores y politizados se ha hecho desde hace 4 o 5 años por su precisamente politización, por asumir una serie de presuntas evidencias que no eran tales y para perseguir a los adversarios políticos de la mafia caviar, que es la que controla el sistema judicial. En innumerables ocasiones se le ha rechazado a ese individuo Pérez las acusaciones que ha hecho, 19 veces, y sin embargo ese sujeto sigue ahí, porque el sistema judicial lo protege. Entonces yo creo que ese individuo debería ser expulsado de una vez del sistema judicial. Por otro lado, se sabe de que hay gente pues que quiere cubrir a Domingo Pérez y a quienes están realizando estas investigaciones. Creo que hay que tomar las cosas con pinza para no apresurarnos a tomar o a adoptar conclusiones tempranas, ¿no? Mientras no se investigue, no se corrobore la autenticidad de los audios y las personas que ya han participado de esta conversación, todavía no podríamos lanzar ningún tipo de conclusión.